Hola amigo, a ti que estás interesado en ciencia de datos y estadística, en SciData te invitamos a participar en nuestros próximos diplomados certificados. Para informes, contáctanos en los correos y ligas que te dejamos abajo en la descripción. Un saludo y disfruta de este video. Buenas tardes. La siguiente plática introductoria parte de la pregunta: ¿pueden tener las máquinas creatividad, imaginación? Antes que nada, permítanme mostrarles la siguiente contextualización en el tiempo. Desde épocas anteriores a la escritura, los seres humanos hemos tenido el impulso no solo de incidir física, sino también simbólicamente sobre nuestro exterior, sobre la naturaleza que nos rodea. Muestra clara de ello son las pinturas rupestres halladas en las cavernas de Altamira. Esto nos llevó a reproducir aquel fuego que dio origen al mito de Prometeo, aquel héroe de la mitología griega que robó el fuego a los dioses y por ello fue castigado. Filosofías, ciencias y artes han surgido gracias a esta necesidad ineludible. El fuego de Prometeo simboliza el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la civilización en Oriente y en Occidente. Cuando la luz del conocimiento científico dirigió sus caminos hacia nuestro interior, comenzó una era de confluencias multidisciplinarias cuya meta es prolongar la mente fuera del cerebro. En específico, continúa desarrollándose la inteligencia artificial, campo de estudio teórico y práctico en el que convergen las matemáticas, la física, la psicología, las neurociencias, entre otras que van sumándose progresivamente conforme se van dando las áreas de contacto. Comenzó en la década de los 30 con las investigaciones del matemático Alan Turing. Tiene antecedentes en la época helenística, medieval y renacentista. Por ejemplo, los autómatas de Herón de Alejandría y el libro Ars Magna de Raimundo Lull. Bueno, acá está la imagen, una fotografía de Alan Turing, un ejemplo de autómata de Herón de Alejandría y el disco combinatorio que ideó el teólogo Raimundo Lull. Bueno, este autómata pues es un dispositivo que permite controlar el agua y este disco combinatorio que ideó el teólogo Raimundo Lull pues contiene lo que él llamaba los pensamientos de Dios, y a través de un dispositivo combinatorio pues él pensaba que podía llegar a cualquier conocimiento divino. Bueno, su idea combinatoria pues posteriormente sería utilizada en otros ámbitos científicos. Antes de los primeros mecanismos transistorizados, Turing estudió los alcances y limitaciones de las futuras computadoras a través de un modelo teórico, su famosa máquina universal. Básicamente, este dispositivo teórico es una cinta infinita donde están alojados caracteres que representan datos de entrada o instrucciones, ya sea moverse hacia la izquierda o a la derecha, borrar o escribir. En el año 1950, publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence en la revista Mind. Ese texto se desarrolló a partir del siguiente cuestionamiento: ¿pueden pensar las máquinas? Para responder la pregunta, Alan propuso un experimento conceptual, el test de Turing. Básicamente, la prueba consiste en una charla entre un humano y una máquina. Si el humano no puede inferir que su interlocutor es un artificio, entonces se concluye que la prueba ha sido superada. Este test aún está vigente y es motivo de otros planteamientos. Por ejemplo, ha sido referencia cultural para la creación de ficciones como la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas y la película Blade Runner. Otro matemático que hizo trascendentales aportaciones a este ámbito fue Kurt Gödel. Demostró que el poder deductivo de las matemáticas no es ilimitado, es decir, existen enunciados cuyo valor lógico, falso o verdadero, no puede ser obtenido mediante un proceso finito de axiomas, teoremas y definiciones. Bueno, en esta imagen está un esquema de dos proposiciones y una operación binaria lógica entre ellas, en este caso la operación O. Y
la negación de esa operación y sus correspondientes resultados, o sea, los valores de verdad que se obtienen a través de las entradas que se le proporcionan a esta operación binaria. Entonces, lo que dice Gödel es que existen enunciados cuyo valor lógico no puede ser obtenido mediante este tipo de encadenamientos lógicos. ¿Qué implicación tiene esto en la computación? Ya que las computadoras son regidas por reglas matemáticas, los teoremas de Gödel imponen una barrera insuperable a sus capacidades de razonamiento. En esta imagen podemos ver compuertas lógicas, que son dispositivos básicos, unidades básicas de procesamiento dentro de un microprocesador, que emulan el comportamiento de operaciones lógicas básicas y binarias. Por ejemplo, en esta, que se emula el comportamiento de la operación binaria y, o sea, si le proporcionamos como entradas verdadero, verdadero, el resultado va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, o falso y verdadero, la salida también va a ser falso. En la interpretación física, pues serían voltajes correspondientes a esos valores de verdad. Entonces, lo que dicen los teoremas de Gödel es que este tipo de unidades básicas de procesamiento siempre van a ser insuficientes para ciertos tipos de enunciados lógicos que no pueden ser demostrados, aunque puedan ser verdaderos. Las aportaciones de estos científicos garantizan que no todas las dinámicas de la mente humana pueden ser replicadas por un dispositivo electrónico. Aquellas que sí pueden ser implementadas mediante un algoritmo reciben el nombre técnico de funciones Turing computables. Ahora bien, si consideramos que esta imagen representa la mente humana, o sea, este círculo amarillo, entonces las funciones Turing computables son un subconjunto del círculo amarillo. Y también demuestran que existen más funciones no computables que funciones computables. Ahora, consideremos que las funciones no computables más las funciones computables en su totalidad, si unimos estos dos conjuntos, pues forman a la mente humana. Y la inteligencia artificial pues va a explorar el conjunto infinito numerable de funciones algorítmicas, o sea, solo una parte de la mente humana. Las funciones algorítmicas en esta imagen pues vendría siendo el círculo amarillo, y la inteligencia artificial pues va a explorar todo este conjunto. A lo más pues va a abarcarlo todo, pero no puede salirse de. Ahora retomemos la pregunta del inicio. ¿Pueden tener las máquinas imaginación, creatividad? Pues, como hemos visto, no todas las dinámicas de la mente humana pueden ser replicadas mediante un dispositivo electrónico, y entonces todos aquellos procesos creativos, imaginativos que sí puedan hacerse, tienen que ser hechos a través de algoritmos, y esto es a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, a pesar de que los sentimientos y las emociones pues, no son de naturaleza algorítmica, productos de software y hardware ya forman parte del progreso artístico. Esta tendencia se originó en los años 60, sobre todo en los 70, cuando comenzaron a desarrollarse aplicaciones inteligentes en distintos ámbitos. Primero surgieron los llamados sistemas expertos, que son programas informáticos que emulan pericia en un área de conocimiento, por ejemplo, la medicina. Y muestra de ello es la computadora HAL 9000 de la película 2001, Odisea del Espacio. Esta máquina era la que gobernaba el comportamiento dinámico de la nave espacial, podía poner en hibernación a los tripulantes, podía jugar ajedrez con ellos, hablar con ellos y entre otras actividades que podía realizar. Y en esta imagen pues vemos a unos médicos utilizando un sistema predictivo. Luego surgieron los programas de graficación, que fueron punto de partida para ramas de investigación denominadas procesamiento de imágenes, visión computadora. Con estos programas ya se podían crear
gráficas complejas que utilizando simplemente un bolígrafo, un lápiz y una hoja de papel serían muy difíciles de conseguir. Y también analizar imágenes provenientes de la medicina o de otras áreas y con ello pues detectar, en el caso de la medicina, detectar tejidos cancerosos, fracturas y otros tipos de pues, cuestiones que la medicina necesita precisar. Y con estos sistemas de procesamiento de imágenes y visión por computadora, pues se puede hacer de manera automática y con una gran precisión. Predecir qué es lo que está pasando, qué significa lo que se está observando en la imagen. En las artes visuales está ocurriendo una situación análoga a lo acontecido en la música con la aparición del sintetizador como instrumento de grandes potencialidades creativas. En los 80 pues hubo un gran boom en lo que respecta al uso de sintetizadores en la producción de música. Consideremos grupos como Mecano en el caso de Latinoamérica y España y otras bandas que pertenecientes a la escena synth-pop, o sea, hubo un gran uso del sintetizador para producir música y electrónica, ¿no? Y las diferentes pues ramas en las que se fue subdividiendo este tipo de música. Y eso es algo análogo a lo que está pasando en la computación, en las artes visuales hoy día. El boom de los ordenadores ha impedido los avances en lo concerniente a técnicas para producir animaciones y dispositivos de realidad aumentada. Pues no son pocos los ejemplos del impacto que ha tenido esa tecnología digital en la gestación de discursos estéticos. Aquí pues mostramos unos ejemplos donde se generan imágenes y cómo visualizarlas a través de un dispositivo de realidad aumentada. O sea, estos discursos estéticos ya no son simples imágenes estáticas en un museo, sino que los espacios donde podemos visualizarlos, donde el espectador puede interactuar con estas formas de arte, ya van cambiando, ¿no? La inteligencia artificial en sus ramas teóricas y prácticas, como el aprendizaje en máquina, pues ha dado lugar a nuevos procesos, soportes y composiciones. Estas formas de producción postmodernas están englobadas en lo que se ha denominado arte generativo. Aquí hay un ejemplo de arte generativo, son imágenes creadas con algoritmos, imágenes abstractas, y pues esto es parte de lo que está siendo generado a través de ese esquema, ese paradigma artístico. Este paradigma de creación no es algo que haya surgido de la nada, no es algo que se le haya ocurrido a alguien sin considerar un trasfondo, un contexto histórico. Se remonta a las experimentaciones del músico Wolfgang Amadeus Mozart en el año 1777. Su juego de dados de música es un ejemplo de sistema generativo basado en aleatoriedad. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, el objetivo era construir piezas para piano y su método consistía en seleccionar mediante lanzamientos de dados compases, de tal modo que la obra resultante fuera una combinación secuencial de estos elementos preestablecidos. Se lanzaba el dado, se escogía un compás ya preestablecido y eso se iba secuenciando hasta que pues en este caso Mozart pues decidía hasta dónde terminar. Y lo interesante pues es que una vez ya tenida esa partitura final, comprobar si lo producido pues tiene eufonía o cómo es al ser ejecutado con instrumentos reales, en este caso el piano. Esta idea la retomaron los dadaístas y surrealistas en sus experimentaciones. Por ejemplo, el cadáver exquisito, los collages, los automatismos psíquicos. Y posteriormente, en México, Gabriel Said, en su libro ensayístico La máquina de cantar, reflexionó sobre métodos automáticos para escribir poesía. Esta propuesta también la hicieron los integrantes del grupo literario experimental llamado Ulipo. Bajo este enfoque, el artista es quien va a delimitar
y codificar las instrucciones que va a seguir la computadora. La máquina en sí misma no puede reconocer lo que es bello o no lo es. Son los criterios humanos lo que van a determinar el sentido de estas estructuras generadas. Y aquí, pues, un ejemplo de un programa implementado en el lenguaje de programación Processing, que da como resultado la aparición de, o sea, este programita sirve para dibujar circunferencias en un plano. En general, las reglas de composición van a ser modelos matemáticos y estos van a surgir de leyes subyacentes a fenómenos naturales. Pueden ser esto, el crecimiento de plantas, bacterias, el plegamiento de proteínas, la difusión del flujo térmico, el vuelo sincronizado de los estorninos. O sea, hay una gran cantidad de fenómenos naturales que pueden ser simulados mediante fórmulas matemáticas. Y ahora consideremos algunos ejemplos en los que la inteligencia artificial ha logrado impactar positivamente en las artes visuales. El primero es la máquina estética de Manuel Felgueres. Antes que nada, veamos quién es Manuel Felgueres. El pintor zacatecano Manuel Felgueres fue uno de los destacados integrantes de lo que fue conocido a partir de los años 50 como generación de la ruptura. Estos hombres y mujeres se opusieron al anquilosamiento artístico provocado por el enfoque político del muralismo que surgió después de la Revolución Mexicana y en general se opusieron a la filosofía de la Escuela Mexicana de Pintura. Antes de ellos, pintores como Rufino Tamayo, los contemporáneos, ya se habían opuesto a este estancamiento estético en México. Este virtuoso del abstraccionismo consideraba que las matemáticas son muy útiles como herramienta de apoyo en el proceso creativo, y por dicho motivo en la década de los 70 se empezó a investigar las posibilidades de usar una computadora como instrumento de diseño. Aquí abajo hay unos ejemplos de esas producciones artísticas utilizando una computadora. Primero que nada, lo que hizo fue utilizar una base de datos en su primer esquema automático. Y para alimentarla hizo una recopilación fotográfica de su obra generada en 25 años. Simplificó las pinturas a formas geométricas básicas, cuadrados, círculos, triángulos, para que pudieran ser analizadas por programas estadísticos. El objetivo de esto pues era detectar patrones que le permitieran construir nuevos cuadros, o sea, detectar estructuras como estas y en base a ello pues como que delimitar de una manera matemática cuál era el estilo del autor en ese momento. Su búsqueda lo condujo a la Universidad de Harvard. Se ganó una beca, la beca Guggenheim, para ir a estudiar a la Universidad de Harvard, y allí utilizó la tecnología computacional avanzada de esa época para ahondar en programas que aprendieran a generar estructuras geométricas como las que él diseñaba en el lienzo. El resultado de esta investigación fueron imágenes como esta. O sea, él le proporcionaba ciertos parámetros a la computadora y la computadora generaba la estructura geométrica. Este sistema inteligente que utilizó era similar al que se usa para predecir la órbita de un cometa durante el próximo 1.000.000 de años. O sea que, en teoría, el sistema que utilizó podría predecir qué tipo de obras hubiera creado Manuel Felgueres si hubiera vivido por lo menos esta cantidad de años astronómicos. O sea, es algo impactante. El segundo ejemplo es generación de estructuras en Processing. Aquí unos ejemplos de ese tipo de estructuras que estoy generando. Actualmente estoy interesado en generar composiciones abstractas mediante algoritmos implementados en el lenguaje de programación Processing, que este lenguaje de programación surge a partir de la sintaxis, de la gramática del lenguaje de programación Java. O sea, hay cosas que tienen en común y se desarrolló específicamente
pensado para proyectos audiovisuales, proyectos artísticos. Lo que yo estoy haciendo parte de reflexiones estéticas sobre las leyes matemáticas subyacentes a fenómenos físico-químicos, como el plegamiento de proteínas que anteriormente ya había yo mencionado, y las interacciones energéticas que ocurren en sistemas de partículas. Aquí vemos un plegamiento de la estructura tridimensional de una proteína cuando la cadena de aminoácidos se pliega, y aquí en el lado izquierdo un esquema gráfico de partículas que interactúan. A fin de simplificar el planteamiento, lo que hago es considerar que los elementos de la composición pictórica son líneas rectas y circunferencias, cuyos centros son puntos generados por una fórmula de números pseudoaleatorios. Estos puntos lo que están representando son partículas físicas, pigmentos, manchas de color. Premisas del modelo. 1. El soporte bidimensional de la obra es un plano isotrópico, esto es, en cualquier parte y con la misma probabilidad pueden localizarse al menos dos partículas de color. ¿Por qué esta consideración? Normalmente en las obras de arte es común encontrar que toda la acción pictórica se localiza en el centro. La obra está centrada y es muy raro que la acción se desarrolle en una parte alejada de esa tendencia. Entonces, para fines de experimentación, para fines del planteamiento teórico, yo propongo que el plano sea isotrópico, que en cualquier parte, con la misma probabilidad, yo pueda colocar al menos dos elementos pictóricos. Lo siguiente, la única interacción entre las partículas es la fuerza de atracción gravitatoria. Aquí tenemos la fórmula de la fuerza de gravedad, la constante universal de gravitación. Y bueno, en una pintura los elementos constitutivos son pinceladas, manchas de color. Uno pensaría que son planas, pero pues tienen cierto volumen, cierta cantidad de masa y están a cierta distancia una de otras. Esto quiere decir que existe una fuerza de atracción entre ellas. Una fuerza de atracción gravitatoria entre ellas. Podrían existir otras interacciones, elásticas, eléctricas, pero básicamente es esta la que aparece en este caso, y es la que considera el modelo. Lo siguiente es que la configuración óptima será aquella combinación de colores de formas que minimice la energía potencial del sistema de partículas asociado. Tenemos la fórmula, y la fórmula general es la suma de la energía potencial para cada par de partículas posible dentro de ese sistema. Y bueno, a partir de esto, lo que yo quiero es obtener una fórmula, una gráfica que minimizar. Bueno, esta gráfica no es precisamente la gráfica correspondiente al modelo, pero en dos dimensiones nos permite ejemplificar el objetivo, tener una función que tenga un mínimo y mediante un proceso pues buscar cuál es ese mínimo. ¿Cuáles van a ser estos procesos? Bueno, mediante herramientas de optimización combinatoria, primero yo quiero generar las configuraciones geométricas y luego determinar cuál es la mejor. Aquí tenemos una gráfica que ejemplifica ello. Mediante estas herramientas, uno puede explorar el espacio de posibilidades para hallar un óptimo local. Y en el mejor de los casos, pues el óptimo global, a partir de una solución aproximada. Y bueno, algo que en la literatura técnica se conoce como heurísticas. Hasta aquí, pues es un esquema numérico, matemático, y ¿dónde va a estar el papel de la inteligencia artificial? Pues bueno, yo quiero que las soluciones que la máquina me esté generando sean lo más cercano a mi intuición estética. Entonces yo necesito una forma de aprendizaje de máquina. Y bueno, acá estoy diciendo lo más cercano a mí y intuición estética. Habría entonces que precisar de manera computacional, de manera matemática, una métrica para medir esa
proximidad y darle una interpretación numérica a esto que estoy diciendo que es intuición estética. Y en base a esas variables, en base a esos objetos matemáticos que yo genere, pues establecer el proceso de aprendizaje de máquina. Y bueno, en esto yo voy a necesitar entrenar redes neuronales a fin de establecer ese mecanismo de retroalimentación entre lo que yo estoy obteniendo y lo que yo espero obtener. De tal modo que después de cierto ciclo de entrenamiento, lo obtenido pues se aproxime mucho a lo que en mi concepción estética es algo de valor, visualmente algo agradable. Y bueno, hasta aquí eso sería toda la plática y muchas gracias por haber asistido.